Buenos días, feliz sábado, que el Señor me nos bendiga un montón, la paz de Dios con vosotros desde Elche, Alicante. Una vez más, un sábado más, día 6, estamos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y tenemos un orador, un invitado especial, que es nuestro hermano, que lleva con nosotros una semana, Alberto Lascarro. Bendiciones, Alberto, desde Colombia. Muy buenas tardes ya para ustedes, Dios me los bendiga. Eh, Feliz sábado y quiero saludarles en esta oportunidad y agradecer a Dios, al pastor Miguel, por invitarnos a estar con ustedes en esta semana. Muy bien, pues sin más preámbulos, vamos a hacer una oración y damos el comienzo. Os pido que compartáis. Ahora os enviaré también los enlaces correspondientes a los grupos para que podáis compartir este link y puedan llegar a otras personas, pueda llegar a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Vamos a orar y también vamos a escuchar una alabanza preciosa que tengo aquí a Rosario. Buenos días. Y a mi hijo Miguel, que el Buenas. Señor me los bendiga a los dos jóvenes que trabajan para el Señor también. Ellos van a tener primeramente un especial y luego, después de la prédica de Alberto, cantarán otra alabanza. Vamos a orar, queridos hermanos. Querido papá que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das a pesar de las circunstancias, Señor, sin merecerlas. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, Señor. Queremos abrazarnos a ti, Señor. Queremos que tú nos muestres, Señor, cuánto nos amas por medio de tu palabra, Señor. Te pido por el portador de tu palabra una vez más, Señor. Úngelo, Señor, que se esconda detrás de tu santa cruz, Señor. También te pido por estas gargantas que te adoran, que te alaban, Señor. Que tú haces silencio en el cielo a tus ángeles para poder escuchar a tus hijos, Señor. Te pido por la Rosario y te pido por mí, Miguel, Señor. Que tú me los respaldes y me los bendigas. Yo te lo pido, Señor, con el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a escuchar. Mi lugar era la cruz, pero la ocupaste tú. Tú has venido a rescatarme de tinieblas a tu luz. Me llevaste a las alturas con la más alta dignidad y a cambio te humillaste por la baja humanidad, y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme. Has hecho calles de oro para que por ella pase. Y una corona de espinas la llevaste en tu frente, y una corona de vida luciré eternamente. Amén. Maldición por bendición, muerte por vida, ira y juicio por perdón, sangre que expía, sacerdotes que interceden, víctimas que sustituyen. Es Jesús, manso cordero, y alabarle yo quiero. Yo quiero alabarte. Claro que sí, Señor. Yo quiero alabarte. Te queremos alabar. Yo quiero alabarte. Queremos alabarte en este sábado. Yo quiero alabarte. Yo quiero alabarte. Yo quiero alabarte.
Amén, amén. Que el Señor os bendiga un montón. Hemos orado, pero quisiera leer un texto pequeñito para dar la introducción a la palabra Alberto. Está en Lucas 5 y es un acontecimiento de un gran milagro. Pero hay una frase al final que me encanta. Dice así, dice, el susto y el estupor de todos estaban allí y glorificaban a Dios. Y decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Que en este día, que en esta mañana, que en esta hora, el Señor toque el corazón de cada uno de nosotros para poder oír y ver cosas increíbles. Amén. Que el Señor te bendiga, Alberto. Tu momento. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Feliz sábado una vez más. Saludamos a todos los que nos siguen en vivo en esta hora y también saludamos a todos aquellos que estarán viendo esto en un momento posterior, ya que la iglesia de el Arca del Pacto va a dejar estos temas allí grabados para que ustedes los puedan apreciar, los puedan compartir también con otras personas. Bueno, hoy es el Día del Señor y hoy es el día, bueno, mañana terminamos esta serie, sino que hubo un día que el tema nos tomó más tiempo, así que tomamos un día más, que es mañana. Hoy vamos a ver el tema, el sellamiento del remanente. Hoy en la tarde, para ustedes en España, estaremos viendo el tema, se llama, hoy es las 3 palabras de la eternidad. Es el tema de esta tarde, las 3 palabras de la eternidad. Y mañana todavía tenemos un tema más de la profecía. Hoy vamos a ver el sellamiento del remanente. El sellamiento es porque en el día de la segunda venida de Cristo, aunque hoy existe una amplia diversidad de personas, de conceptos y de posiciones, inclusive espirituales, en el mundo, no más agrupaciones protestantes, existen más de 6.600 en el mundo entero, con posiciones ligeramente diferentes y algunas bastante opuestas. Sin embargo, para Dios, en medio de este mundo, solamente hay 2 grupos de personas, salvados y perdidos, obedientes y desobedientes. De hecho, en la Biblia se registra en Mateo 13:49 justos y malos, en Mateo 13:24 al 30 trigo y cizaña, en Mateo 25:31 al 46 ovejas y cabritos, en Mateo 25 del 1 al 12 vírgenes prudentes, vírgenes insensatas, en Apocalipsis 3, 15 y 16 frío o caliente, en Apocalipsis 14 al 20 trigos y uvas, en Mateo 25, 14 al 30 buen siervo fiel y siervo malo y negligente, en Mateo 7, 24 al 27 los que edificaron la casa sobre la arena y los que la edificaron sobre la roca, en Mateo 21, 28 al 31 los hijos obedientes y los hijos desobedientes, en Lucas 14, 16 al 24 los que aceptan la invitación a la gran cena y los que rechazaron excusándose, en Mateo 22, 11 al 13 los que usan el vestido de bodas y los que no usan el vestido de bodas, en Apocalipsis 22, 14 y 15 los que estarán fuera de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22, 14 y 15, sí, los que estarán fuera de la Nueva Jerusalén y los que estarán dentro de la Nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 22, 4 y Apocalipsis 6, 15 al 17, los que verán su rostro y los que se esconderán de su rostro. Para Dios pueden haber cientos, miles de religiones en el mundo. Para Dios solo hay 2 grupos. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan mandamientos de hombres. También es otra posición. El resultado final será vivir o morir, tener vida eterna o muerte eterna. Pero estas 2 posiciones, aunque para Dios son, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces,
Para Dios solo hay dos posiciones, obedientes o desobedientes. En Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé aquel día, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En primera de Juan 2:4 dice, si alguno dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es así de sencillo. Solo hay dos grupos, queridos amigos. Entonces, pero en esta época, la iglesia de Dios, su iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia que de hecho el tema de mañana, domingo, el final es, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no vamos a enfatizar lo de la roca, ni si es Pedro, si no es Pedro, no. Lo que vamos a enfatizar es que Jesús dijo que él tiene una iglesia que es de él. Ahí lo dice. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, no es la iglesia, no es una iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Por tanto, Jesús declara que él tiene una iglesia que es de él, es su iglesia. Entonces, mañana ese es el tema final de esta serie de esta semana. Pero en un mundo donde la iglesia verdadera, esa iglesia que es de Jesús, hoy en día tiene una posición que el Señor la dice en Apocalipsis capítulo 3, al mensaje, al cristianismo del tiempo del fin. Todos los que somos hijos de Dios del tiempo del fin, todos. Esto se aplica a todo el cristianismo, porque es el mensaje al pueblo de Dios. Las 7 iglesias son el mensaje al pueblo de Dios, se esté portando bien o se esté portando mal. Es el mensaje al pueblo de Dios en las 7 épocas, esté siendo fiel o infiel. Por ejemplo, en Éfeso se mantuvo fiel. En Esmirna, a pesar de la persecución, su iglesia se mantuvo fiel. Pero ya en Pérgamo, su iglesia se comenzó a torcer. En Tiatira, definitivamente, totalmente lejos de Dios. En Sardis, su iglesia regresa a él con la reforma de Martín Lutero y los demás reformadores. En Filadelfia, su iglesia despierta del letargo y del sueño y del oscurantismo medieval con el reavivamiento del movimiento milerita, el reavivamiento del advenimiento. Y en la Odisea, su iglesia del fin es una iglesia que no tiene una posición definida, es ambigua, porque el Señor le dice en Apocalipsis 3, 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres ni frío ni caliente. Dios dice, yo conozco, yo te veo, yo sé que tú ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque por lo menos sé, ¿eres mío o no es mío? Pero es que no eres ni frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que quiere decir que para Dios, frío y tibio es lo mismo. Para Dios, no creer y medio creer es lo mismo. Para Dios, solo sirve caliente. Para Dios solo sirve total. En cuestiones de amor y la relación que Dios tiene con su pueblo es de amor. De tal manera amó Dios al mundo que, bueno, voy a ver si doy a mi hijo. No, mejor no lo doy para que muera por ello. Bueno, sí, vamos a darlo porque pobrecito, yo no quiero que yo muera. No, pero morir en una cruz, eso es terrible. ¿Qué tal que Dios llevara 6,000 años decidiendo si iba a dar a su hijo o no? ¿Qué tal? Pero ¿sabes qué? Dios, su amor fue tan determinante por nosotros, de tal manera, eso de tal significa, mira qué medida de amor de Dios, que dio, o sea, tomó la acción determinada, dio a su hijo unigénito. Ahí hubo determinación, vino a este mundo, creció, eludió la muerte cuando apenas era un bebé, gracias a la protección de los ángeles. Igual que a nosotros, Dios ha enviado sus ángeles a la tierra para cuidar de todos nosotros. Todo eso. Solamente la noche antes de la cruz, Jesús
queda como que, oye, esto es tan duro. Y mira al Padre en esa oración y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible, no, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No titubeó, sino que su naturaleza humana, tal 100% humano como nosotros, tenía miedo, tenía, no duda, tenía esa situación de si fuera posible no pasar por este trago amargo. Pero al final dijo, yo me someto a ti. No se haga mi voluntad sino la tuya. Así que de parte de Dios le envió un ángel. Y este ángel llega donde Jesús no para tomarlo en sus brazos y sacarlo de este mundo y llevarlo al cielo. No, no fue para eso que vino el ángel. El ángel vino para confortarlo y ayudarlo a levantarse. Y se levantó para enfrentar la turba. Y ante Jesús, la turba cayó al suelo. Entonces el Señor, en un mundo cristiano del tiempo del fin, donde hay tibieza, donde no hay definición, donde no es blanco ni negro, sino gris, no hay total mundanalidad, pero tampoco hay total consagración. Entonces el Señor necesita determinar quiénes son los suyos, quiénes son su pueblo. Y es por eso que Él tiene que hacer un sellamiento. Él tiene que hacer un sellamiento. Ese sellamiento es a su pueblo. Ahora vamos a ver, en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Allí se describe el proceso del sellamiento. Perdón. El proceso del sellamiento. Apocalipsis 7, el 1 al 3. Dice así. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, para que no soplase viento, y que detenían los 4 vientos de la tierra. 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra detienen los 4 vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente. Y este ángel, él trae el sello del Dios vivo para tenía el sello del Dios vivo. Este es un ángel comandante, es un ángel general de generales, porque tiene el mando y la autoridad sobre la hueste angélica, diciéndoles y clamándoles a gran voz. A los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Queridos amigos, va a haber mucho daño. Va a haber mucho daño en la tierra, va a haber mucho daño en el mar, va a haber mucho daño en los árboles, cuando los ángeles suelten los vientos. Viento representa conflictos, viento representa confrontaciones. Si esto se desatara, el evangelio se impediría la predicación. Ahora imagínate tú dices, bueno, sí, ahorita como el coronavirus, estamos en cuarentena y la iglesia ya no se puede reunir, la iglesia ya no puede dar el evangelio, las reuniones públicas están prohibidas, hay toque de queda. En la ciudad donde yo vivo, todo el fin de semana, desde el viernes a las 7 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana hay toque de queda, ¿verdad? Y eso que aquí hay poquitos casos de coronavirus. La policía en la calle pidiendo documentos, a ver, de su cédula que sale hoy, no sale, wow, va para... le voy a contar, acá hay una multa que son casi $300 de multa si la policía te encuentra en la calle y no te toca salir el número de tu cédula ese día. Pero aquí en la ciudad donde yo vivo, además, como mucha gente es pobre y no tiene el dinero, ellos dicen, ¿yo de dónde voy a pagar esa plata? No tienen dinero. Entonces el alcalde ha determinado 2. 1, en la entrada de la policía hay unas barreras metálicas de esas que la policía pone para cerrar la vía. Hay unas barreras en la calle.
en esta zona donde yo vivo es muy calurosa. Y a la persona que la agarran en la calle, la ponen ahí en ese corralito al sol. Ahí la dejan. Ahí la dejan. Y si reincide después, por segunda vez de que lo encuentren en la calle, entonces el alcalde dijo, va a barrer las calles de la ciudad. Ok. Así que como dicen que no tengo dinero, ¿yo de dónde voy a pagar todo eso? De verdad que la gente es muy pobre. ¿De dónde van a sacar para pagar $300? Entonces el alcalde ya puso otras multas. O sea, yo te digo, esto todavía no son los vientos, todavía no. Porque tú dices, bueno, pero la iglesia no se puede reunir, pero tenemos el internet y con el internet predicamos y ahorita hay una explosión evangelística por internet. Usted abre Facebook y usted encuentra predicador, 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 predicador. Todo el mundo está predicando desde casa, pastores, ancianos de iglesia, laicos. Oh, qué bueno. ¿Y qué pasaría si quitan el internet? ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas tú? Y tú que dice eso del evangelio después, más adelantico, ahorita no puedo, no tengo tiempo, tengo un proyecto, ahora que me pensionen, que me jubile, ahí sí oigo la palabra de Dios. ¿Y qué tal que quiten el internet? Y quedas tú, nadie te puede visitar, nadie te puede ir a explicar la Biblia y tampoco hay internet. Y entonces tú quedaste sin la palabra de Dios. Y entonces ahí cuando dicen, oh, ahora sí quiero que me expliquen. ¿Cómo hago para que me expliquen? Que me expliquen, ahora sí yo quiero saber la Biblia. ¿Cómo es eso de la salvación? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Así que los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos. El 4, los números en la profecía no significan cantidad, sino cualidad. O sea, los números tienen símbolos. El 3 significa unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Unidad, ¿verdad? Y por eso Satanás también tiene una triple alianza. El dragón, la bestia y el falso profeta. Y son 3 espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que son espíritus de demonio, que van a los reyes de la tierra para reunirlos para el día de la batalla del Dios Todopoderoso. O sea, el 3 representaría unidad. El 7 es perfección, totalidad. El 12, pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, 12 tribus. En el Nuevo Testamento, 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén tiene 12.000 estadios de largo, 12.000 estadios de ancho, 12 cimientos, 12 puertas, en las puertas 12 perlas, en las 12 puertas 12 ángeles, y en las 12 puertas están escritos los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, y en los 12 cimientos están escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles. El muro tiene de alto 144 codos. Noten que todo es 12 o múltiplos de 12. ¿Qué significa eso? Que es el hogar de los redimidos. Pueblo de Dios es 12, así que la Nueva Jerusalén está compuesta de muchas medidas que tienen que ver con el número 12. Entonces, el número 4, bueno, el número 10 representa a las naciones, la división del Imperio Romano en 10 naciones, 10 reinos, y eso representa el mundo de hoy dividido en pequeñas naciones, ya no hay más imperios después del Imperio Romano. Y entonces, ¿qué es el número 4? Entonces encontramos en la Biblia los 4 ángulos de la tierra que vienen siendo los 4 puntos cardinales y los 4 vientos, ¿verdad? Si tú le dices a una persona, oye, le conté un secreto y lo regó a los 4 vientos. ¿Qué significa lo regó a los 4 vientos? ¿Que se lo dijo a cuántas personas? ¿Solo a 4? No, se lo dijo a todo el mundo. Es decir, 4 representa totalidad. Pero como son 4 ángulos de la tierra no es una mesa cuadrada que tiene 4 ángulos, la tierra es redonda. Por tanto, Dios está hablando en términos simbólicos. Es totalidad geográfica. Así que el 4 es totalidad. Así que no son 4 ángeles, son todos los ángeles que están en los 4 ángulos en la tierra. No están en toda la tierra, deteniendo los 4 vientos. No, no son 4 vientos, son todos los vientos. Así que totalidad. Toda la hueste angélica está en todos los lugares de la tierra, refrenando los conflictos. Mira, hay conflictos raciales, hay conflictos bélicos, hay conflictos económicos, hay conflictos, económicos, raciales, bélicos, religiosos, guerras por religión, matándose la gente. Hay muchos conflictos de distintas índoles, económicos. Hay una guerra económica entre Asia y Norteamérica, que le subo los aranceles, que le quito la no sé qué, que no puede distribuir acá, que no vamos a comprar sus productos. O sea,
hay una guerra. Entonces, ahí ya nomás nombré 5. Y no soy sociólogo. O sea, si tú hablas con un sociólogo, te puede escribir 12, 15 clases de conflicto. Pues los ángeles de Dios están deteniendo todo conflicto. ¿Y por qué? Entonces, ¿quién es el ángel comandante que tiene el sello de Dios? Dice que sube de donde sale el sol. Sube de donde sale el sol. Él tiene el sello del Dios vivo y tiene autoridad sobre toda la hueste angélica. ¿Quién es este ángel? Resulta que en una nación, ¿quién tiene el sello? Porque aquí dice, otro ángel subía donde sale el sol que tenía el sello de Dios vivo. Este ángel, él tiene el sello de Dios. Yo te pongo una pregunta. En una empresa, ¿quién tiene el sello de la gerencia? ¿Quién tiene el sello de la gerencia? El gerente, ¿correcto? En un colegio, ¿quién tiene el sello de la rectoría? El rector. En una nación, ¿quién tiene el sello de la presidencia? El presidente. Entonces, el sello de la rectoría lo tiene el rector. El sello de gerencia lo tiene el gerente. El sello de la presidencia la tiene el presidente. ¿Quién será el que tiene el sello de Dios? Alguien que él es Dios. Hay un ángel que menciona en la Biblia que él es Dios. Sí, el arcángel Miguel. ¿Y quién es el arcángel Miguel? Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento él era el ángel de Jehová. Puedes ver un tema en YouTube que se llama Miguel vuestro príncipe. Alberto Lascarro, pones allí en YouTube, Alberto Lascarro, Miguel vuestro príncipe. Y ahí vas a ver cómo en el Antiguo Testamento, cada vez que los patriarcas se encontraban con el ángel de Jehová, decían, ciertamente a Dios hemos visto. Entonces, el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Y cuando le habla, le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces ahí tenemos a el ángel de Jehová que dice en Éxodo 3 que se le apareció en una llama de fuego, en una salsa que ardía y no se consumía. Entonces es Miguel y Miguel es Cristo. Entonces mire una cosa. Dice que viene del oriente, viene donde sale el sol. ¿Por qué lo identifican con el oriente? Porque cuando Jesús nació en la tierra, unos señores que venían del oriente, ¿verdad? Bueno, primero que todo, la estrella en el oriente anunció su nacimiento. Luego los señores que venían del oriente buscando el nuevo rey de los judíos que había nacido. Cuando Cristo venga será como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así que el oriente está muy relacionado con Cristo y su segunda venida. Entonces, es Cristo el ángel que tiene el sello. Además, él es Dios. ¿Quién tiene el sello de la rectoría? El rector. ¿Quién tiene el sello de la presidencia? El presidente. ¿Quién tiene el sello de la gerencia? El gerente. Pues ¿quién tiene el sello de Dios? Pues Dios. Así que es Cristo. Él es comandante de los ejércitos celestiales. En la segunda venida de Cristo, en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, y el Señor mismo, Cristo, ¿verdad? Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Está bien? Entonces, se relaciona con la voz de Cristo en la segunda venida, se relaciona con la voz del arcángel. Entonces, él es el ángel que tiene el sello de Dios vivo. Y él le dice a los ángeles que tienen los conflictos retenidos, no los suelten, por favor, ténganlos ahí otro ratito. No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Hasta que significa que va a haber un momento en que diga, ahora sí, suéltenlo. Y ¡fua! Los ángeles soltarán los vientos que hoy están retenidos. Nomás miren ustedes lo que está pasando hoy en el mundo, en Norteamérica, un país tan organizado, un país donde la gente es tan respetuosa de la ley. Sin embargo, la muerte de un hombre, injustamente, lógicamente, ha desatado una ola de violencia en muchísimas ciudades de Norteamérica. Es decir, gente refrenada que ahora está soltando, está, digamos, dejando escapar sentimientos retenidos allí, ¿verdad? Y hay enfrentamientos, y hay saqueos, hay quemando cosas. La gente está furiosa. Así que imagínate si, pues, bueno, ahorita por el coronavirus, la cuarentena, no hay cultos, pero en lugares donde se desatan conflictos civiles, paros y cosas de esas, ya no podemos ir a la iglesia. El gobierno decreta toque de queda, nadie sale a la calle y la iglesia queda. Yo estoy en conferencias y de repente estalla un paro en esa ciudad. Una vez me tocó en Bogotá, yo estaba en conferencias, imagínate, yo vivía en Bogotá al norte,
al norte, y la iglesia donde estaba predicando quedaba al sur. Pero ¿qué tan al norte estaba yo? Bueno, yo estaba en una, en mi casa era en la 170 norte y estaba predicando en la 55 sur. Significa que yo tenía que desplazarme de la 170 norte hasta la 160, hasta la 150, hasta la 140, 130, 120, 110, a la 100, hasta la 90, la 80, la 70, la 60, la 50, la 40. Pero cada uno con su respectivo, a veces hay 41A, 41B, 41C, 41D, 42, 42A, 42B, 42C. O sea, así la nomenclatura hasta llegar ya al centro de la ciudad, al downtown de la ciudad, donde ya estaba en la 19, luego en la 13, luego en la cuarta, luego en la tercera, luego en la segunda, y luego ya, y de ahí comenzaba la 1 sur, la 2 sur, la 3 sur, 4 sur, 10 sur, 15 sur, 20 sur, 30 sur, 40 sur, 50 sur, 55 sur. Eso era lejos. Y estalla un paro de transporte en plena mitad de conferencias. Y yo salí así como ustedes me ven, con mi maletín, con mi Biblia, y descubro que no hay transporte, que hay barricadas en las encrucijadas de las calles. Y me tocó parte de trayecto trotando, parte agarrar una moto, después una camioneta, después un camioncito, después alguien en otra moto, después trotando de nuevo. La conferencia comenzaba a las 7 y yo llegué, a pesar de que yo salí de mi casa a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde salí de mi casa pensando que en 2 horas estaría allá. Salí a las 5 de la tarde y llegué a las 8:20 de la noche. O sea, la conferencia era a las 7. O sea, yo llegué cuando la conferencia ya tenía que estar terminando. Sin embargo, la gente estuvo cantando. El pastor me llamaba y me decía, hermano, estamos cantando. Y yo, sí, pastor. Y yo corriendo para llegar, porque ya la gente estaba reunida. La mayoría de los hermanos vivían en los alrededores de su templo, pero ya el predicador sí venía de lejos. Así que si estallaran conflictos en el mundo, la predicación se afectaría. No más les pregunto a ustedes, tenemos internet. Imagínate que haya alguna situación donde el fluido eléctrico se nos vaya, o se nos vaya el internet. Entonces, ahora sí, ni reuniones, ni internet. Y bueno, el que ya tiene el conocimiento del evangelio dice, bueno, o el que dice, yo tengo los libros, yo puedo leer, yo puedo estudiar aquí en mi casa, pero el que no tiene libro, porque nunca quiso comprar, porque, ay, qué caro está ese libro. No, no, no. El que tiene la Biblia ahí, pero nunca la ha leído y no la entiende, siempre se la tiene que estar explicando porque él nunca se ha sentado a estudiar el libro. ¿Ves? Entonces, hay personas que no han querido ni siquiera invertir en su propia instrucción espiritual. Ustedes ven atrás de mí esos libros verdes que están allá arriba. Esos libros verdes se llaman Comentario Bíblico Adventista. Y esos libros, amigos, costaron en su tiempo casi 3 millones de pesos. Estamos hablando de casi un poquito como $1,000 costaron. Y yo no tengo mucho dinero, pero fui comprándolos poco a poco. Y ahí está. Y cuando quiero consultar algún texto que yo no entiendo, yo voy ahí a ese libro y abro, y ahí está palabra por palabra y dice esto significa esto, y hay que investigar allá. Ahí hay un diccionario bíblico, también hay una concordancia bíblica. O sea, el que le interesa la salvación, invierte en la salvación. Pero como la salvación es gratis, porque es por gracia, sí, pero es por gracia la salvación que nos da Cristo Jesús. Pero la preparación para tú ir al cielo, la preparación para la segunda venida de Cristo, la preparación para tú estar listo para morar con Cristo, eso sí te toca a ti. Y te toca a ti. La Biblia dice en Proverbios, busca la sabiduría, adquiere sabiduría. Ante todas tus posesiones adquiere sabiduría. Pero hay gente que adquiere ropa, adquiere zapatos, adquiere carteras, adquiere relojes de marca, adquiere, pero no adquiere sabiduría, porque la sabiduría, ¿dónde está? La sabiduría no nos llega así, no, así no nos llega la sabiduría, poniéndonos ahí en la posición así como los hindúes, así, a meditar para que nos llegue la sabiduría, iluminarnos aquí. No. Dice escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y la sabiduría, bueno, adquiérela. No nacemos con ella, no la tenemos, nos toca adquirirla. La adquirimos de otras personas. Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas. Y me llama la atención un capítulo que se llama José. El capítulo se llama José en Egipto. José en Egipto, sí. Está José y sus hermanos y José en Egipto. En el capítulo José en Egipto hay un párrafo que dice que José
fue considerado por su amo egipcio porque lo vio un muchacho que Dios lo bendecía, que hacía prosperar todo en su mano. Así que le entregó, puso su voto de confianza en él. Le entregó que manejara la casa, el campo, todo. Y dice que José fue nombrado mayordomo de Potifar. Y Potifar era capitán de la guardia personal del faraón. Entonces, Potifar era como la mano derecha de Faraón. Y José era como la mano derecha de Potifar. Así que donde iba Faraón tenía que ir Potifar y donde iba Potifar tenía que ir José. Así que José entró en contacto con hombres de alta posición y de alta sabiduría de Egipto, de los cuales aprendió ciencias, idiomas y negocios, cosas que serían necesarias para quien iba a ser el próximo gobernante de Egipto. Entonces, sabiduría no solamente está en la Biblia. Hay mucha sabiduría en la Biblia, pero también tenemos que adquirir. La Biblia dice, adquiere sabiduría. No te dice de dónde. Dice, en otro lado dice, escudriñalo todo, retén lo bueno. Entonces, en otra parte dice, abundad en todo conocimiento. A veces hay hermanos de la iglesia que piensan que solo debe ser conocimiento espiritual. Nada más. No necesito más nada. Pues mira, el conocimiento espiritual te hace sabio para la salvación, según dice Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, ¿verdad? Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, pero luego te dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, no solo para las obras espirituales, pero no estamos capacitados para profesionalmente, para una obra técnica, no estamos capacitados para un trabajo, no estamos capacitados para una labor que nos permita desenvolvernos en el aspecto económico y sostener nuestro hogar. Porque no solo lo espiritual, ya Cristo viene, ya no hay que hacer más nada, no hay que estudiar nada, y muchos han tomado esa posición de quedarse quietos en la vida, cuando la Biblia dice, negociate entre tanto que yo vengo. Negociate entre tanto que yo vengo significa, hay que trabajar mientras Cristo viene. Y para trabajar mejor y ganar mejor, pues hay que capacitarse. Bueno, entonces, el Señor, toda esta preparación que hay que tener, porque hay que prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y cuando los ángeles suelten los vientos, se va a interrumpir un proceso que el Señor está haciendo. Por eso es que el ángel le dice, el ángel comandante Cristo, le dice a los 4 ángeles, a quienes que tienen retenidos los 4 vientos, en el versículo Apocalipsis 7:3 les dice, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sellamiento se está haciendo ahora mismo. Los ángeles están reteniendo los vientos para que no se suelten los conflictos en este mundo y la iglesia pueda terminar el proceso de sellamiento. En Efesios 1, te dice el sello de Dios con qué tiene que ver. Efesios 1, versículo 13. En Efesios 1, versículo 13, la palabra de Dios nos dice, ese sello de Dios que va a ser puesto, o que está siendo puesto en la frente. ¿Cómo es eso en la frente? La marca de la bestia también la van a poner en la mano derecha o en la frente. Eso es una marca invisible que nos van a poner aquí cuando ponen una maquinita. ¡Pip! Sí, ahí está la marca. Puede entrar al supermercado y comprar. O el chip en la mano derecha. ¡Pip! Puede entrar, sí, puede comprar. ¿No tiene el chip ahí en la manito? No puede entrar al supermercado. No le podemos vender comida. Entonces no podrá comprar ni vender el que no tenga la marca. Pues así no es. Eso no es bíblico. La Biblia dice que el sello de Dios en Efesios 1:13 es, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Oír la palabra de verdad. Pero en este mundo la gente dice, pero ¿cuál verdad? La verdad es relativa. De hecho, cada cual tiene su verdad. Para ti una cosa es verdad y para mí una cosa contraria puede ser verdad. Y dice, cada cabeza es un mundo. Entonces la verdad es relativa, entonces no especifica. Pues Dios usa un lenguaje de alta precisión para que nadie diga, yo no entendí. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál verdad? Ahí lo dice, el evangelio de vuestra salvación. Esa verdad, la verdad de Dios. No la tuya, no la mía, no la del otro, no la del país socialista, no la del país capitalista, no. La verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y lo especifica.
Así que primero, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, vuestra salvación. Es decir, la gente no puede ser sellada si no escucha el evangelio. Por eso Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones por testimonio de ella. Y entonces vendrá el fin. El mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14:6 y 7 dice el mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué es lo que ese ángel tiene? Esto, el evangelio eterno, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, para que se dé el sellamiento, la gente tiene que oír el evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad, porque, por ejemplo, el evangelio dice que el día de guardar es el sábado. Eso es verdad. Pero en el mundo dicen, no, es el domingo, porque Jesús resucitó el domingo. Eso, aunque sí Jesús resucitó el domingo, pero nunca Dios cambió la santidad del sábado para el domingo. Que los apóstoles se reunían en la iglesia para partir el pan. Sí, pero ahí no dice que están guardando el domingo, el primer día de la semana. Que se reunieron el primer día de la semana para recoger la ofrenda. Sí, pero ahí tampoco dice que están guardando el domingo. Pero la Biblia dice, y santificar mis días de sábado, que sean por señal entre mí y vosotros. Satanás en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los que guardan, no mandamientos de hombres, sino contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento, dice que es sábado. Los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, el evangelio de vuestra salvación, esa palabra de verdad, la parte que es verdad. El domingo está siendo, pues a nivel laboral, ha sido separado en el código laboral de todos los países como día de guardar, o sea, el día de descanso, el día que la gente no trabaja. En algunos supermercados o entidades, bueno, trabajan el domingo y de hecho hay empresas que son 24/7, o sea, 7 días a la semana, 24 horas al día, increíble. Pero el domingo ha sido colocado como el día de descanso en el código laboral y dentro de poco va a ser impuesto a nivel religioso con penas y con multas y con todas estas cosas. Y viene esa ley dominical. Ahora yo te hago una preguntita. Hay personas que les ha sucedido esto, que su fecha de nacimiento es una, pero cuando lo fueron a registrar en la notaría o en la entidad pública donde se registra el acta de nacimiento de ese bebé, se equivocaron y pusieron otra fecha. Yo siempre que predico a nivel en las iglesias o en auditorio, pregunto, y me levanta la mano mucha gente, sí, yo nací el 10 de junio, pero en el acta de nacimiento me aparece 15 de agosto. Y ya le quedó así en el registro civil, le quedó así en su cédula de ciudadanía, y todos sus documentos dice 15 de agosto, pero él ya nació el 10 de junio. O sea, ahora bien, esa fecha de agosto está legalizada. Tiene sellos de la notaría, tiene firma del notario, tiene todos los registros y dice que fue el 15 de agosto. Pero todos los sellos y todas las firmas no convierten la mentira en verdad. No nació el 15 de agosto, nació el 10 de junio, ¿verdad? Esa fue, dice, yo nací en tal fecha, pero en el registro dice tal otra. O sea, aunque esté legalizado, aunque tenga los sellos y las firmas y toda la legalización, no lo convierte en verdad. Así que el domingo será impuesto como día de guardar. El domingo, ese día como día del Señor, y el papado y el protestantismo en Norteamérica van a imponer que hay que descansar un día y cerrar todo y dedicarlo a la familia, y hay que dedicarlo que para que el medio ambiente, que para que la naturaleza descanse. Pero todas esas legalizaciones humanas no convierten al domingo en verdad. Sigue siendo una mentira. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 dice que el Señor reposó el séptimo día, sábado. No que eso era para los judíos. Es como que la Biblia diga no matarás, es solo para los judíos, pero para nosotros no. Que no adulterarás, es solo para los judíos y para nosotros no. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Y por eso Jesús registra en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo, ya les digo, creo que es Mateo 16, Mateo 15, ya.
Mateo 15, 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9. Jesús se refiere a un mundo religioso, a un mundo espiritual, a gente que conforman las religiones, gente que se reúne en los templos para adorar a Dios, presuntos cristianos. Y dice Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo, lo dijo Jesús, este pueblo de labios me honra. O sea, honran a Dios, sí. Él dice, ellos me honran, pero me honran de labios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Ellos me honran, dice el Señor. Sí, ellos me honran, pero esa honra es en vano. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Yo no sé qué versículo tienes que ver para entender que la verdad de Dios es la que está en la Biblia, es su palabra. Dios se tomó el trabajo de poner su verdad en la Biblia. Ahora bien, si no existiera Isaías 66, 22 y 23, pudiéramos decir, bueno, sí, no hay una prueba que diga que el domingo, que el sábado, pero en Isaías 66, 22 y 23 habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y dice allí, en Isaías 66, 22 y 23, vamos a leerlo. Isaías 66, 22 y 23. A ver, aquí está. Dice, porque como los cielos nuevos, está hablando de los cielos nuevos, no está hablando de la tierra actual, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia en vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En la Nueva Jerusalén se va a guardar el sábado. Aquí lo dice. No, pero es que eso es del Antiguo Testamento, eso era para los judíos. No, pero es que este texto del Antiguo Testamento es una profecía que está hablando del futuro, de la tierra restaurada, cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21 y 22, esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Y dice que allá, de mes en mes y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Entonces, el sello de Dios, ¿por qué es puesto en la frente? Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Tienes que mirar que es verdad. Acuérdate que Jesús le dijo a la samaritana en San Juan capítulo 4, ¿verdad? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores, o sea que si hay verdaderos adoradores, ¿hay qué? Falsos adoradores. Esos que lo honran de labios, pero que su corazón está lejos. Y en vano lo honran. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Esos que están en Mateo 7, 21 al 23, que dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Hay mucha gente diciendo, Señor, Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre está en la Biblia, su palabra, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y el domingo no está en la Biblia, el domingo está como primer día de la semana, día de trabajo. Ese era el día del sol, el día que los romanos adoraban al sol. Cuando la iglesia apostólica, por influencia del emperador romano Constantino, que aseveró haberse convertido al cristianismo, pero se convierte al cristianismo y entra a la iglesia a cambiar todo, preside el concilio de Nicea del año 325. El emperador romano era como el presidente de la conferencia general. O sea, la conferencia general hace el congreso en Indianápolis, que estaba programado para esta fecha de junio, y en vez de presidirlo el pastor Ted Wilson, que lo preside el presidente de Estados Unidos. O sea, el presidente de Estados Unidos llega ahí al Congreso Mundial en Indianápolis y él va a ser el que preside el Congreso de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. No Ted Wilson, sino el presidente de los Estados Unidos. Pues, y la iglesia se reunió en el concilio de Nicea en el año 325 y quien presidió no fue un pastor de la iglesia, fue el emperador. No, que ya el emperador es cristiano. Y dice, lean los libros de historia, lean en internet qué pasó en el concilio de Nicea del 325, presidido por Constantino. Dice que se definió el dogma cristiano. Se definió.
Y sabe una cosa, el dogma cristiano estaba definido desde el año 96, cuando el Señor dio el Apocalipsis a Juan y le dijo a Juan, en el Apocalipsis 22:18, el que le quite algo a la Biblia, yo quitaré su parte del libro de la Biblia. Y el que le agregue algo, yo traeré las plagas que están en este libro sobre esa persona. O sea, ni me le quiten ni me le pongan nada. Pero ya en el 325 vamos a definir el dogma cristiano. Entonces entraron creencias romanas a la iglesia. En el 321, ¿verdad? 4 años antes, ya Constantino había hecho el edicto de Constantino, 7 de marzo del 321, búsquenlo en internet. Descansen todos el venerable día del sol. Y dentro de poco se firmará en los Estados Unidos la ley parecida. Descansen todos el día domingo, porque es el día del Señor. Hay que dedicarlo a la familia, que para proteger el medio ambiente, que pobrecita la familia está abandonada, porque la gente trabaja, y los niños abandonados en casa, hay que dedicarle tiempo. El día de la familia, día de guardar todo cerrado, todo, y después será día del Señor. Y entonces los que no guardemos el domingo seremos castigados, seremos multados, seremos echados de los trabajos, nadie podrá comprar ni vender. Y por último dice Apocalipsis 13, por allá el 15 dice, y hará matar a todo el que no la adore. Esto es lo que viene. Pero después viene la segunda venida de Cristo. Aparece Cristo en los cielos, en la nube, a rescatar a su pueblo fiel. Pero para el Señor saber quién es su pueblo fiel, tiene que sellarlo. Entonces hace el proceso del sellamiento. Y para el proceso del sellamiento se necesita que la palabra de Dios sea predicada. Y la palabra de Dios no puede ser predicada si se sueltan los conflictos en este mundo, como tenemos ahorita, una pandemia que impide que los pastores vayan a visitar a los hermanos a sus casas, que la iglesia se reúna a hacer culto. Bueno, estamos hablando de no todos los países, porque en los Estados Unidos la gente sí sale hasta protestar, salen, ¿verdad? Pero de todas maneras, en los países donde no se está tomando en cuenta esta precaución, se está pensando más en que la economía no se detenga porque se arruina el país, ellos se están arriesgando a que el coronavirus se vuelva más generalizado. Increíble. Entonces, vuelvo a Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, oyes la palabra y crees. Pero una persona que oye, una persona puede oír y no creer, o puede oír y sí creer. Pero ¿y si la persona nunca oye? Nadie le habló, nunca le explicaron. ¿Qué va a creer si nadie le explicó? Entonces es necesario que se haga la predicación del evangelio, para que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo es el que viene a nuestra mente aquí para impresionar nuestra mente, para poder recibir esa creencia, esa enseñanza de la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles dice que cuando la gente, entonces por eso es que el sello es puesto en la frente, tiene que ver con una creencia. El sello de ellos es una creencia. ¿Cuál creencia? Total obediencia a Dios en todo. Porque según Santiago 2:10, el que guarda toda la ley, pero desobedece en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, por uno de los 10 mandamientos que no se obedezca, para Dios es culpable de todo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que cuando predicaron en Pentecostés, Hechos 2:41 dice, así que todos los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Dios. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados. Cuando la persona oye la palabra de Dios, inmediatamente toma decisiones y acciones. Oír la palabra de Dios y quedarse igual como si no supiera, eso es rechazar. Para Dios es rechazar. Bueno, entonces el sello de Dios es una creencia, por eso he puesto en la frente. La marca de la bestia también es una creencia. ¿Cuál es la creencia? La creencia de que Cristo abolió el sábado y que puso el domingo, porque ese es el día de la alegría de la resurrección. No hay texto bíblico, no está en la Biblia eso. Son argumentos humanos, son mandamientos de hombres. No está en ninguna parte que el Señor haya quitado la ley de Dios. Hay textos que pareciera que Cristo quitó la ley, que la salvación no es por la ley, no, la salvación es por la gracia, la salvación es porque yo ahora, Cristo Jesús murió por mí en la cruz y pagó por mis pecados. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera, cuando Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Los que te condenan. Y ella mira y dice, Señor, ya se fueron. Entonces él le dice, ni yo te condeno. O sea, tus adulterios por los cuales ibas a morir hoy, yo no te voy a condenar por ellos. Yo voy a morir por ellos. Isaías 53 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Así que no solo el adulterio de David, sino los adulterios de esa muchacha, Jesús los llevó en la cruz. Dice Jesús, yo voy a morir en tu lugar. O sea, la muerte que te tocaba a ti por los adulterios la voy a llevar yo. Yo no te condeno, yo vine a salvarte. Pero, tranquila, yo voy a quitar la ley, voy a abolirla, para que no tengas ese problema. Mi gracia nomás con eso es suficiente. No, no, no. Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. ¿Y qué es pecar? Infracción de la ley. Entonces, el Señor lo que quiere es que los que son salvados por gracia, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, ahora con una página en blanco, todo borrado, comiencen de nuevo. Es una nueva oportunidad. Entonces, el Señor te ofrece su enseñanza, sus orientaciones y sus estatutos para que tú vivas de acuerdo a ellos y tengas vida en abundancia. No para que sigas nuevamente, o sea, el Señor te limpió y vaya y vuelva a ensuciarse, que tranquilo, que aquí hay mucha gracia para volverlo a limpiar las veces que se ensucie. No, porque si te lleva al cielo ya no te puedes seguir ensuciando porque ya no hay pecado. No hay pecado. Ahorita estamos acá en la escuela para abandonar el pecado. Entonces, la marca de la bestia también está en la frente, es decir, una creencia, la creencia de que Cristo quitó la ley, que abolió la ley en la cruz y que el Señor sancionó la santidad del sábado, se la puso el domingo. Eso es falso. Eso no es una palabra de verdad. Entonces, el Señor está buscando hoy adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y hay denominaciones religiosas muy efusivas en la adoración. Es que adoramos en el espíritu. Ajá. Y en verdad. ¿Dónde está la verdad? No es adorar en espíritu y en mentira. Porque el domingo es una mentira. Es adorar en espíritu y en verdad. Es con la verdad y en la verdad de Dios. Entonces, por eso estas personas que llenan su experiencia religiosa de experiencias sobrenaturales, milagro, 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 sanidad, sanidad, milagro, donde lenguas y todo es milagroso. Ahí hay o sea, cada vez que van a adorar a Dios, el poder sobrehumano se manifiesta y cosas maravillosas ocurren. La gente sale maravillada, lindo. Hoy el Señor se manifestó, sanó y lo profetizaron y todo. O sea, solo sobrenatural. Pero de palabra de Dios, muy poquito. Todo sobre cosas no sobrenaturales. Esas son las personas que el día de la segunda venida de Cristo, el día de la segunda venida de Cristo, o sea, van a llegar al propio día de la segunda venida de Cristo. Y le van a decir, esos son los que están en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es seguir lo que está en la Biblia. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día. En aquel día es el día de la segunda venida de Cristo. Me dirán, es el propio Cristo. No, a mí, la ley no es mía, la Biblia no es mía, eso es de Dios. No es conmigo que tienes que discutir, es con el dueño de la palabra, Dios. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús le dice, sí, yo me acuerdo que mi poder yo te lo di para que tú sanaras y expulsaras demonios. No, Jesús lo que le dice es, nunca os conocí. O sea, yo no, ¿de qué me hablas? Yo, ¿cuándo? Yo nunca estuve contigo, yo no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque eran los espíritus de los demonios los que con su poder angelical que Dios le dio, porque son ángeles, pero que se rebelizaron contra Dios, usan su poder angelical, que es limitado para eso que ustedes ven, esas jornadas milagrosas que ocurren ahí. Son los ángeles de Satanás lo que hacen. Lo dice Apocalipsis 16, 14, pues son espíritus de demonios que hacen las señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos para el día de la gran batalla, porque hoy en día los gobiernos poco a poco se irán convenciendo por el poder religioso de su país, llámese Roma papal o protestantismo, que hay que poner el domingo. Entonces esos reyes de la tierra sí van a poner el domingo. Y cuando la ley dominical salga en los Estados Unidos, el pueblo de Dios tendremos que abandonar las ciudades e irnos al campo, porque eso es enseguida que se hace en Estados Unidos y enseguida todos los demás países van a imponer esa misma ley. Está profetizado, nosotros ya sabemos, pero lo que siguiente dice que viene es las plagas y lo siguiente que viene es el decreto de muerte. Entonces el pueblo de Dios tendremos que huir de los campos a las montañas y luego terminan de caer las plagas y viene Cristo en la segunda venida a buscar a los que solo hay dos grupos. Entonces, en medio de todo este panorama que les he explicado, solo hay dos grupos. Y el Señor necesita saber quiénes son los de él. Por eso también hay, así como hay trigo, cizaña, ovejas, cabrito, el hijo obediente, el hijo desobediente, los que entran y los que se quedan afuera, o sea, virgen prudente, virgen sensata. También están los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Solo hay esos dos grupos. Ahora bien,
El punto que quiero terminar es decirles que uno cree que toda la iglesia va a ser sellada. Que toda la iglesia va a ser sellada. Eso es lo que uno cree. Que toda la iglesia va a ser sellada. No, no es así. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3, que leíamos ahorita, dice que el ángel sellador les dice, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a toda la iglesia. Así nos dice. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. Ya saben por qué es la frente, porque es una creencia. En su frente a los miembros de la Junta de Iglesia, tampoco dice así. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los miembros de tal denominación religiosa, porque son mi iglesia verdadera, tampoco dice así. Aquí dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes van a recibir el sello de Dios? Dice aquí, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Queridos amigos, la Biblia lo que está diciendo es que los que van a ser sellados son personas catalogadas como siervos de Dios, no como miembros de iglesia, como siervos de Dios. ¿Cómo así? Entonces vamos a ver. No sé si ocurre por allá en España, pero en mi país y en los países donde he podido estar por más tiempo que una simple semana de conferencia, a veces he podido quedarme más tiempo, hemos notado que la asistencia a los cultos de mitad de semana, la asistencia es muy baja. Es muy poquito los hermanos que van. Hay iglesias en mi país de 400 personas y el miércoles de noche, culto de oración, están allí 12, 15, 20 personas. De 400. Hay iglesias donde, yo una vez fui a una iglesia en la ciudad donde yo vivía, esa tarde había llovido fuertemente y yo pensaba, ay, que siga lloviendo, pensaba yo, no, estaba cansado del trabajo y todo, y yo decía, ay, que siga lloviendo, porque si llueve mucho, pues no vamos a ir al culto. Pero escampó a las 6 de la tarde, paró la lluvia, salieron las estrellas, y yo miraba, ¿será que va a seguir lloviendo? Y entonces, pero yo era anciano de iglesia, así que sentí el deber de ir esa noche a la iglesia. Ok, como por deber me fui. Mi esposa dijo, amor, yo me quedo porque las hijas estaban pequeñitas, de pronto se resfrían porque mira que llovió. Sí, mi amor, quédate. Y yo me fui para la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, éramos 4 nomás, ese miércoles de oración. 4 en la iglesia. 2 en la plataforma y 2 sentados en las bancas. Cuando yo llegué, ya estaban en la plataforma, sentados los 2 oficiantes, y había un solo hermano sentado. Yo me senté en la otra nave, como para que se viera más llenita la iglesia, así que yo, él en una nave y yo en la otra. Bueno, cuando se levantó el predicador, era un jovencito de 16 años. Estaba comenzando a dar sus primeras prédicas. Estaba comenzando a dar sus primeros temas. Y cuando él me miró, me alcanzó a ver en la multitud, me vio a mí que yo estaba ahí sentado y dijo, ay, el hermano Lascarro vino, hermano Lascarro, mejor ven y predico. Y digo, no, y te toca a ti, tú eres el predicador. No, pero que es que yo no sé. No, sí sabe, tranquilo, hágale, usted lo puede hacer bien. Él se sentía intimidado y le dije, no tienes, el que va a predicar es el Espíritu Santo, así que tú ten fe y haz lo que Dios te puso en tu corazón, nos vas a predicar. Pues yo acostumbro, siempre llevo una agenda a la iglesia, yo nunca voy a la iglesia sin nada en la mano, yo te llevo donde anotar, porque yo no tengo tanta memoria. Yo admiro a esos hermanos que van a la iglesia y escuchan así, y como que se graban todo, o sea, no necesitan anotar nada y ellos escuchan y dicen, muy bonito el tema. Pero yo no, yo necesito anotar, yo copio todos los textos. Pues él se llama Deneris, todavía me acuerdo el nombre, tenía 16 en ese tiempo. Y entonces él dio un tema muy sencillo, un tema básico, todo el mundo conoce ese tema, los versículos ya no lo sabíamos, pero igual él estaba predicando y todo muy bien ahí. Y entonces yo copiaba todo, a pesar yo decía, Dios tiene algo, Dios siempre, el que está predicando es Dios, así que algo Dios nos va a dar hoy. Pero de repente, en medio de tantos textos conocidos, y él estaba predicando algo que ya sabíamos, dijo un versículo. Y ese versículo, cuando yo lo miré, inmediatamente en mi mente se disparó un clic que lo enlazó con otro versículo
y ese con otro, y comencé como a atar cabos de, mira, ese versículo dice esto, entonces con razón aquello, y mira que en la Biblia tal parte dice esto, y entonces comencé a anotar ahí en otra página, o esos textos así, no me lo sabía si este texto que dice tal cosa, después lo busco, pero este dice así, este dice así, este dice así, y entonces se comenzó a mirar la concordancia en mi Biblia, y al tiempo que anotaba esa secuencia de textos, por ese solo versículo que Deneris dijo, a la par copiaba lo que él seguía diciendo, pero yo estaba acá en otra cosa, estaba en dos, estaba oyendo el tema y copiando, pero al mismo tiempo, y esa noche, donde por poquito yo no voy a la iglesia esa noche, solo éramos 4 en una noche lluviosa. Por ese versículo que dijo Deneris, nació en mi mente un sermón que se llama 70 veces 7 y está en la secuencia de la serie de Apocalipsis, una carta de amor. Usted puede buscar Apocalipsis, una carta de amor, 70 veces 7. Tremendo tema que yo me quedé con la boca abierta después. 6 meses después, yo estaba predicando ese tema en la ciudad de Bucaramanga delante de más o menos 1,600 personas. Un sermón que había nacido en un culto de miércoles de oración donde solo 4 fuimos a la iglesia. Y yo todavía tiemblo cuando pienso que yo esa noche por poco no voy a la iglesia. Fui porque era anciano. Si no hubiera sido anciano, digo, bueno, estoy cansado, tuve un día difícil, hoy no voy. El sábado. Entonces el sábado la iglesia está a reventar, no cabe la gente. Pero el miércoles. Entonces una vez una persona me dijo, hermano Lascarro, lo que pasa es que la Biblia solo habla de sábado. La Biblia no habla de ir a la iglesia en la semana. Eso se lo inventaron los pastores. Así me dijo el hermano, que eso no era bíblico, que la Biblia solo hablaba de sábado, que eso de ir en la semana, domingo en la noche, miércoles en la noche, que eso era invento de los pastores. Así me dijo él. Y entonces yo buscando en la Biblia, justamente en ese sermón, encontré en el Salmo 134, versículo 1. Salmo 134, versículo 1. Y mira lo que dice aquí. Salmo 134, versículo 1. Dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. La Biblia sí habla de ir a culto por las noches. No solamente el sábado de mañana, que la iglesia se llena. No, hay un grupito pequeño que además de ir el sábado de mañana y se llena la iglesia, pero el miércoles de noche también están en culto. Pero ¿saben qué? Son muy poquitos. Pero la Biblia dice que el sello de Dios será puesto en la frente de ¿quién? El sello de Dios dice, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces vamos a ver 3 características y ahí terminamos. 3 características de los siervos de nuestro Dios. Usted busca en el resto, hay más, pero solo le voy a nombrar 3. Primera característica, porque el sello de Dios no va a ser puesto sobre toda la iglesia, sino sobre los siervos de nuestro Dios. De primera característica, aquí lo dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová. ¿Quiénes son los siervos de Jehová? Los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Primera característica, van a culto no solo el sábado, van a culto todos los cultos, asisten a todos los cultos. Ustedes se acuerdan de la iglesia apostólica, dice que perseveraban todos los días en el templo. No que iban todos los días, sino todos los días de culto. O sea, todos los días parecía sábado. Miércoles de noche de oración, la iglesia llena, parecía que fuera sábado, ¿verdad? La iglesia se llenaba totalmente porque estaban gozosos de querer aprender más del Señor. Entonces, primera característica de los siervos de nuestro Dios, los que van a recibir el sello, van a la casa de Dios por las noches. No solo el sábado, van las demás días de la semana. Segunda característica, vamos al Salmo 119, 125. Salmo 119, 125 dice, 124 y 125. Segunda característica de los siervos de nuestro Dios. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. Otra característica de los siervos de nuestro Dios. Tienen la humildad para reconocer que no saben y quieren ser enseñados. Siervos de nuestro Dios son los que tienen la humildad de reconocer que necesitan aprender. Entonces, como necesitan aprender, por eso van a culto.
no solo el sábado, ellos dicen, necesito que irán a predicar hoy, que a mí me puede servir, y por eso llegan el miércoles de noche al culto de oración. Así que haz con tu siervo según tu misericordia, enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. Pero una persona que solamente se conforma con ir los sábados a la iglesia y no aparece en el resto de la semana, no tiene sed de la palabra. Porque va el sábado porque le toca, porque ese es el día de guardar y ¿qué se va a quedar haciendo en la casa? Pero en los demás días de la semana tiene opciones. Puede haber un partido de fútbol a esa hora, puede que esté haciendo trabajos, tareas, puede que esté, no sé, pero el culto no es su prioridad. Pero una persona que dice, enséñame tus estatutos, tu siervo soy yo, dame entendimiento, esa es la persona que dice, y yo me pregunto que si yo no hubiera ido ese miércoles en la noche, yo no escucho ese versículo y nunca hubiera yo aprendido esa hermosa enseñanza de la Biblia que luego pusimos en un sermón que se llama 70 veces 100. Vamos a ver ahora también en otra de las características. Los siervos de nuestro Dios se someten completamente a la voluntad de Dios. Vamos a leer Lucas 1:38. Lucas 1:38. Lucas 1:38. El ángel Gabriel es enviado a María, la madre de Jesús. Lucas 1:38. Dice así. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel viene y le dice, María, Dios te manda a decir esto y esto. Y María dice, tu sierva soy yo, hágase en mí conforme a tu voluntad. Son personas que aceptan la voluntad de Dios para sus vidas, sin ningún problema. Otra característica. Esta es la tercera y la última que voy a decir hoy. En el libro de Daniel, capítulo 3 y capítulo 6, hay decretos de muerte. Daniel 3 y Daniel 6. El pueblo de Dios de hoy enfrentaremos dentro de poco unas leyes dominicales, unas restricciones y un decreto de muerte. En el libro de Daniel, capítulo 3, se menciona la estatua que el rey Nabucodonosor hizo una imagen toda de oro, y él ordenó que fuera adorada por todos y el que no la adore fuera echado en un horno de fuego ardiente. Habían la multitud que había sido citada para esa dedicación de la imagen de oro de Nabucodonosor, estaban miles de personas y estaban todos los estamentos de gobierno y estaban allí los tesoreros del reino, que eran quienes, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan que en Daniel 2 el rey nombra a Daniel? Lo voy a leer en Daniel 2, versículo 46, cuando Daniel le muestra al rey Nabucodonosor la interpretación del sueño de la estatua. Dice Daniel 2:46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey Nabucodonosor habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchísimos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los magos de Babilonia. Ese es el cargo de Daniel. Versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiese sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel dice, yo no puedo tener el cargo de gobernador si la plata la van a manejar los babilonios, porque yo no confío en ellos. Si tú me permites que mi equipo de trabajo sean mis tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, yo acepto el cargo. Y el rey dijo, lo que tú digas, Daniel. Así que Daniel era el gobernador y dice que Daniel obtuvo, en el versículo 49, Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces ellos eran los que manejaban prácticamente los recursos económicos del reino. En Daniel 3 son citados todos aquí lo leo en Daniel 3, versículo 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, ahí estaban Sadrach, Mesach y Abednego, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los
gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua de que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que él había levantado. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces, ahí está el decreto de muerte: adorar la imagen o los echamos a un horno de fuego ardiente. Lógicamente, los 3 jóvenes hebreos no se arrodillaron. Ahora mira una cosa, pongan atención aquí. ¿Cómo son llamados ellos? ¿Cómo los nombran? ¿Cómo los llamaban? Antes del horno de fuego. Antes de ser echados en el horno de fuego, ¿cómo eran nombrados ellos? Y dice aquí que unos varones caldeos acusaron maliciosamente a los jóvenes judíos. Dice el versículo 12, Daniel 3:12. Hay unos varones judíos. ¿Cómo lo está llamando? Varones judíos. Los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Así que los llaman varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se arrodillan ni adoran tu estatua. El rey los manda a llamar y les dice el rey en el versículo 14. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no adoran mi estatua ni honran a mis dioses? O sea, nota cómo los está llamando: Sadrach, Mesach y Abednego, varones judíos. ¿Ok? Ustedes saben que al final son echados al horno de fuego ardiendo. El fuego era tanto, dice que el rey mandó calentarlo 7 veces más. Y entonces dice que el resplandor del horno, la llama de fuego, cuando ellos, los 3 jóvenes fueron echados, amarrados al horno de fuego ardiendo, ellos se sostuvieron. Ellos le dijeron: mira, rey, tú sabes muy bien que nosotros no adoramos esos dioses. Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego, mira cómo lo llama, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Queridos amigos, aquí hay determinación. Aquí no hay titubeo. Esta gente no es tibia. Esta gente es caliente. Son determinados. ¿Ustedes creen que estos 3 jóvenes hebreos eran los únicos judíos que estaban en ese valle? Habían más. Habían más. Nabucodonosor llevó a Babilonia más o menos unos 10,000 judíos. Así que habían más judíos en el valle de Dura, pero solo Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron en pie. Así que de todos los judíos que estaban en el valle, solo 3 se mantuvieron en pie. Por eso el tema de hoy se llama el sellamiento del remanente. Toda la iglesia de Dios estaba en el valle, 10,000 judíos, pero solo 3 se mantuvieron en pie. ¿Quiénes son esos 3? El remanente. Dios quisiera sellar a todos, pero ¿por qué el remanente? Ahora van a ver, porque el sellamiento se pone después de la prueba, no antes. Para poder ser sellados, tiene que venir una prueba primero. Por eso Dios va a permitir las leyes dominicales y aún los decretos de muerte, porque Él necesita saber de tanta gente tibia quién es quién. Este tibio en realidad es un frío que medio se calentó y está tibio, o este tibio es un caliente que se está enfriando. ¿Cómo sé? No sé de qué lado está. Es tibio. Entonces la prueba determina de qué lado está. Así que 10,000 judíos estaban en Babilonia, pero la estatua de oro determinó de qué lado estaba. Solo 3 se mantuvieron en pie. Esos 3 son el remanente. Ahora mire una cosa. Ellos fueron echados. El versículo 25 dice: el rey Nabucodonosor dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, ahora yo quiero que miren cómo eran llamados antes de la prueba. Fueron llamados varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero después de la prueba, mira el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. ¿Cuándo los llamó siervos del Dios Altísimo? ¿Antes del horno o después del horno? Después del horno. Entonces, 10,000 judíos estaban en Babilonia, pero solo fueron reconocidos siervos del Dios Altísimo 3. O sea, los que pasaron la prueba.
el Señor hoy día tiene una iglesia. Mañana vamos a hablar de mi iglesia, dice el Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor tiene una iglesia. Y Él quisiera que toda la iglesia fuera fiel. Pero en últimas, cuando Dios da el sello en la frente, viene la prueba. Y en la prueba es donde se va a saber quién es quién. Resistir la prueba es lo que necesitamos ahora. Por eso hay que tener fe. Y la fe aumenta por el oír de la palabra de Dios. Por eso los que más van a la iglesia, los que más sermones escuchan, los que más libros leen, los que más se alimentan espiritualmente en su corazón de la palabra de Dios, tienen más probabilidades de resistir que una persona que nunca lee la Biblia, nunca va a culto, solo va a los sábados y se queda en la puerta hablando. Pues, ¿qué fe va a haber ahí? No. Entonces, fueron reconocidos siervos del Dios Altísimo después del horno de fuego. Igual ocurre en Daniel 6, otro decreto de muerte del decreto de Darío. Ustedes lo pueden leer con calma y noten que ahí llaman a Daniel, ¿cómo lo llaman? Daniel. Por ejemplo, versículo 13, Daniel 6, 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te respeta, tío rey, no ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su oración a su Dios. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarlo, pero no lo pudo librar. Versículo 16. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel. ¿Cómo lo está llamando? Daniel, de los deportados de Judá, ¿verdad? Que lo echaran en el foso. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y todo el tiempo lo llama Daniel, de los deportados de Judá. Ahora bien, pasa la noche y el rey, antes del amanecer, corre al foso. Versículo 19, Daniel 6, 19 y 20 dice: y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te ha podido librar de los leones. Y entonces Daniel respondió: Rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel. ¿Quién fue enviado al horno de fuego? Envió su ángel, dijo Nabucodonosor, que Dios envió su ángel, o sea, el ángel de Jehová, el Hijo de los dioses, o sea, Cristo. Y aquí también dice que Dios envió a su ángel, nuevamente Cristo. Él prometió: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, estuvo con Daniel en el foso de los leones, está con nosotros hoy y estará con nosotros en el tiempo de la prueba que está a punto de venir. Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel fueron llamados siervos del Dios Altísimo después del horno de fuego y después del foso de los leones. Como el ángel sellador sabe quiénes son los siervos de Dios, porque dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo van a saber quiénes son los siervos de nuestro Dios? Después de la prueba. Hoy sabemos el sábado, lo tenemos aquí, lo entendemos, lo conocemos y lo aceptamos, y tenemos el sello de Dios. Pero cuando venga la ley dominical, es el examen final. Es ahí donde va a haber represiones económicas, perderemos casas, perderemos autos, perderemos cuentas bancarias, perderemos la propiedad de la empresa, perderemos todas las cosas. Todo será quitado. Y muchos no van a resistir, decir: todo lo que trabajó toda una vida para que me lo quiten. No, no, no. Esto es fanatismo. Dios no quiere eso. Y aceptarán las leyes humanas porque creen que es la voluntad de Dios, que Dios no los bendice. Porque el protestantismo predica que prosperidad económica es sinónimo de bendición de Dios. Que una persona que no tiene prosperidad económica es que Dios no lo está bendiciendo. Perdón. Igualito creían los judíos en los tiempos de Jesús. Perdón. Termino con lo siguiente, mis amigos. El sello será puesto sobre los siervos de nuestro Dios. Y los siervos de Dios son reconocidos después del horno de fuego, después del foso de los leones. Es después de la ley dominical que el Señor va a saber quiénes son los siervos de Dios, porque son los que resistirán todo. Me preocupa una cosa. Estamos esperando la ley dominical para ser fieles, pero hoy no estamos siendo tan fieles en la observancia del Santo Día del Señor. Satanás, para muchos cristianos, él no necesita la ley dominical. Hoy en día, antes de que venga la ley dominical, muchos cristianos, guardadores del sábado, Satanás dice: no necesito la ley dominical para que estos caigan.
con un mundial de fútbol caen. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Un mundial de fútbol. Y muchos guardadores del sábado ahí están viendo el partido de la final el sábado a las 3 de la tarde. O viernes a las 7 de la noche. No, pero es que todavía no es la ley dominical. Todavía yo violo el sábado, pero me puedo arrepentir y pido perdón. Pero se ve en el partido. No pueden esperar verlo en diferido. No, no. Ellos quieren tener la emoción, la adrenalina de verlo en directo. ¿Quién ganará? ¿Perderemos? Ay, va a ser el gol. Uy, lo votó. Ay, o sea, quieren vivir eso. Y entonces, porque otros dicen, ok, el partido es el viernes en la noche, yo lo veo después del sábado. Otros dicen, mira, ganó Inglaterra o ganó Alemania. Ah, ya me quitaste la emoción. Igual no le importa. Ellos dicen, yo lo veo después. Para mí, Dios es primero. Otros que el partido es el sábado a las 10 de la mañana, porque a veces en otro país que por el cambio de horario, pum, te caen sábado. Así que muchos. Entonces, Satanás hoy en día tiene muchos medios de hacer caer a los hijos de Dios con cosas menores. Cosas menores. Entonces, un mundial de fútbol y yo recuerdo una vez estaba en una iglesia, vivíamos en otra ciudad, una iglesia de más o menos 500 miembros. Llena la iglesia, estaba predicando el pastor, había un silencio muy reverente, era sábado al mediodía y estábamos escuchando la palabra de Dios. Y de repente alguien me toca el hombro de atrás y yo miro así y la persona se me acerca y me dice al oído, gol de Colombia. Yo miré así, me dice, de allá atrás me dijeron. O sea, oye, estamos en culto divino y alguien allá tenía un audífono. Y estaba en culto divino, pero estaba con el partido en el celular. Y avisó, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Era un joven, lógicamente, muchacho. Pero queridos amigos, hoy en día, Satanás a veces dice, no necesito la ley dominicana. Solo les pongo este ejemplo. Uno nomás, un mundial. A veces cuando es el mundial de fútbol y siempre mira, ¿qué partido cae en sábado? Ay, me lo voy a perder, no puedo. Entonces voy a hacer la excepción, me lo voy a ver, pero después oro. Pero va a llegar el momento en que va a ser una ley so pena de muerte. Entonces, por eso el tema de hoy se llama el sellamiento del remanente. ¿Qué significa la palabra remanente? Ese grupito pequeño que queda al final, después de muchas clasificaciones. En las pruebas pequeñas, si no somos fuertes, no resistiremos la prueba grande. Daniel fue fuerte en la prueba pequeña, cuando solo era un asunto de comida. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Si Daniel no hubiera hecho esa determinación en Daniel 1:8, él no resiste la de los leones ni las demás pruebas. No la resiste. El que resiste la pequeña resiste la grande. ¿Por qué David pudo enfrentar a Goliat? Porque ya David había enfrentado osos y leones. Él le dijo al rey Saúl, mira, tu siervo cuida ovejas en Belén. Y a veces viene un oso, arrebata una oveja y yo voy y se la quito, y si el animal viene contra mí, yo lo he matado. Y también un león. El mismo Dios que me ha librado de las garras del oso y del león, me librará de este gigante incircunciso. O sea, en la memoria de David había triunfos en pruebas que no eran tan pequeñas después de todo. Pero él dijo, si Dios me libró del oso y me libró del león, pues me puede librar del gigante también. El mismo Dios que te libra de aquella determinación del gerente de tu empresa, de aquel decano de la universidad que te dijo, no se gradúa si no viene a hacer esto en sábado, esa misma, si no resististe esa prueba, no vas a resistir. Si cuando era una nota de la universidad, si cuando era una nota del colegio, de la escuela, si cuando era el trabajo, cuando era aquella junta de negocios que si no asistías perdías el contrato. Si no resististe eso, no vas a resistir cuando sea. O sea, no pudiste perder ni siquiera un contrato, perder una nota. ¿Tú crees que vas a perder la vida? Entonces, si no resististe cuando eran estas cosas, no vas a resistir cuando venga la grande. Por eso el sellamiento es al remanente. Los que resistieron la nota de la escuela, en la universidad, que no se gradúa, igual te graduaste, que un contrato, que entonces mi hija es profesora de inglés. Tiene un inglés envidiable, tiene un alto nivel de perfección en el inglés. En Estados Unidos le dijeron, tienes 99% de perfección en el inglés. Una maestra de inglés le dijo, mira, tú usas reglas gramaticales que ni yo las uso en el inglés. Tienes una pronunciación espectacular, te felicito. Y ella ha aplicado para empresas prestigiosas. Una vez hizo una aplicación para AT&T y fue escogida. Fueron entrevistados 10 aspirantes, ella fue la número 9. Me dice, todas las entrevistas duraron 40 minutos. 40 minutos.
Todos 40, ella fue la número 9 en ser entrevistada. A los 10 minutos, la mujer era una americana, solo hablaba inglés, le estrecha la mano y le dice, bienvenida a AT&T. En 10 minuticos dijo, tú eres la persona que estamos buscando. Entonces, sin embargo, ella fue al entrenamiento, fue a la capacitación, eran 2 semanas de inducción para luego comenzar a trabajar, y estaba feliz, voy a trabajar en una gran empresa, y había sido escogida, felicitada y todo. Hace su primera semana de capacitación. Cuando va el segunda semana, el lunes, la llama la gerente, le dice, mire que el gerente necesita hablar contigo. Esta mujer gerente le dice, usted no vino el sábado, ¿por qué? Dijo, oh, yo hablé con Miss April y quien me entrevistó, yo le dije que es que yo guardo el sábado, la Biblia dice y tal. Y ella dijo, sí, pero usted no va a trabajar para Miss April, usted trabaja para mí. Y conmigo sí trabaja el sábado. No, pero yo hablé con ella. No, no, es que usted no trabaja para ella, trabaja para mí. O viene el sábado o no hay trabajo. Así que perdió el trabajo. Prefirió renunciar. Yo la encontré llorando. En una tarde llego yo a mi casa y la encuentro sentada llorando en la sala. Y yo, ¿qué te pasó? ¿Por qué lloras? No, papi, fue que me dijeron que me daban hasta las 6 de la tarde para que decidiera. Y yo miré, sí, pero son las 6:20. Y me dice, por eso estoy llorando, por eso. O sea, dejó pasar las 6 sin avisar nada. Y sintió que había perdido una gran cosa, pero se quedó con Dios. Se quedó con Dios. Ha estado en colegios bilingües, pero el sábado, jornada pedagógica. Sábado, reunión de profesores. Sábado, esto. Y ella dice, no, yo no puedo. No, si no viene, entonces no. Y le ha tocado renunciar. Ha tenido buenas oportunidades laborales, pero si ella no vive la experiencia de que después las mismas mamás de alumnas de esa escuela la comenzaron a llamar, quiero que le des refuerzo a mi hija, quiero que le des refuerzo a mi hijo. Llegó el momento en que comenzó con 1, 2, 3, llegó el momento a tener toda la tarde ocupada en refuerzos de inglés y ganaba mucho más dinero que el que hubiera ganado como empleada de la escuela, que le dijeron que por el sábado, ¿no? O sea, trabajaba prácticamente desde la 1:30 de la tarde casi que hasta las 8 de la noche, dando refuerzos de inglés a niños de esa escuela bilingüe. Y llegó a ganar más dinero que el sueldo que le ofrecían allá, sacrificando el sábado. Así que el sellamiento es en el remanente, porque hoy en día en las pruebas menores de trabajo, de escuela, de universidad, de exámenes, de todas estas cosas, el que no resiste ahora un mundial de fútbol no va a resistir la ley dominical, porque si no, no puedes ni siquiera perder el partido. Imagínate cuando sea perder la vida. Si no puedes, entonces, por eso ellos fueron llamados siervos del Dios Altísimo, fue después de la prueba, no antes de la prueba. Queridos amigos, yo les pido que oremos mucho a Dios para que nos dé fuerza, nos dé fe, pero la fe es por el oír. Hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiar los libros del Espíritu de Profecía. Yo les animo a que aprovechen y lean. Léanse los 5 libros del Gran Conflicto. Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas. Ahí está todo lo explicado desde la creación hasta la muerte de David. Profetas y Reyes está explicado desde Salomón hasta Malaquías. Deseado de toda la gente está explicado los 4 evangelios, todo con textos bíblicos. Hechos de los Apóstoles, ahí está explicado el libro de Hechos de los Apóstoles hasta la muerte del último de los apóstoles, y el conflicto de los siglos que comienza con la era apostólica, la destrucción de Jerusalén, hasta la Nueva Jerusalén. En esos 5 libros está explicada toda la Biblia. Léanlo, esos 5 libros que se llaman el Gran Conflicto. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y conflicto de los siglos. Léanlo. Si usted lee un capítulo diario, suman 340 capítulos los 5 libros. Yo puedo leer un capítulo al día y lo leo todos los 5 libros antes de un año. Me quedan todavía 25, 26 días más que este año es bisiesto y me puedo leer La Verdad acerca de los ángeles, que creo que tiene como 15 capítulos, no sé, no, pero te puedes leer todo eso en un año con la disciplina de proponerte un capítulo al día. Necesitas aumentar la fe, porque por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo les invito a todos ustedes a que pongan su vida en las manos de Dios y díganle, Señor, no solo quiero ser miembro de la iglesia, quiero pertenecer al remanente y ser sellado, recibir tu palabra, aceptarla, tu voluntad y vivirla. Aunque el mundo vaya en una dirección contraria, yo quiero pertenecer a tu pueblo. Dios me los bendiga. Amén, amén, Alberto. Que el Señor te bendiga un montón con este mensaje que has traído del sellamiento del remanente. Una bendición. Hemos aprendido mucho más. He subrayado un montón de cosas en la Biblia
Así que me va a venir muy bien. Vamos a escuchar una alabanza de la hermana Rosario y también de mi hijo Miguel. Y el título es Ya viene el milagro. Así que una bendición. Lo escuchamos. Traigo la historia de un gran personaje que entre los siglos era un general, pero en su cuerpo había una enfermedad que solo Dios le podía sanar. Llegó al encuentro de un hombre confiado, de su Señor, pues él sabía qué hacer. Son 7 veces habló de su versión y que el milagro iba a suceder. Se demostró que en Dios está el poder y que no hay nadie como Él. Una vez más el milagro se dio y dando voces a Dios glorificó. Él sana, liberta, Él te limpia de tu lepra. Y no son 3, 4, 5 ni 6, son 7, perfección de Dios. Él sana, liberta, Él te limpia de tu lepra. Y no son 3, 4, 5 ni 6, son 7, perfección de Dios. Te alabamos a ti, Señor. Gracias por este milagro, Señor, en nuestra vida, Señor. Queremos ser sellados por tu Espíritu Santo, Señor. Si eso no lo sé, tal vez lleves 4 y te faltan 3. Solo en Dios tienes que esperar y el milagro sucederá. No sé por lo que estás pasando, pero sumérgete y verás. Solo Él tiene solución, solución a tu problema. Amén. Ya viene el milagro, levanta tus manos, declárate sano, dile ya no más. Mi Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, soy libre por Él, vete de aquí enfermedad. Ya viene el milagro, levanta tus manos, declárate sano, dile ya no más. Mi Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, soy libre por Él, vete de aquí enfermedad. Él sana, liberta, Él te limpia de tu lepra. Y no son 3, 4, 5 ni 6, son 7, perfección de Dios. Él sana, Amén. liberta, Él te limpia de tu lepra. No son 3, 4, 5 ni 6, son 7, perfección de Dios. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor, alabado sea tu nombre. Yo quisiera hacer un llamado a las personas que quieren ser de nuevo puestas en ese redil maravilloso que nuestro Padre Celestial ha preparado. Queremos ser sellados por ti, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo. Yo quisiera que pusieras ahí, en ese chat, que abres tu corazón de nuevo al Señor, para que Dios more dentro de nosotros, nos transforme, nos cambie. Estamos dispuestos a pasar la prueba, pero estamos dispuestos a pasar la prueba contigo, nuestro Dios, Amén. contigo, nuestro Rey. Amén. Alberto, te doy paso a la oración, mi hermano. Oremos. Antes de orar, yo quiero invitar a las personas que nos han escuchado en este tema que tomen una decisión hoy, cuando todavía el tiempo de gracia está abierto.
Amén. La palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación. Esto es la voluntad de Dios. El mundo en rebelión, el mundo que ha aceptado las insinuaciones de Satanás acerca de la nulidad de la voluntad de Dios en este mundo. Antes lo hacía por argumentos paganos, con deidades paganas, pero hoy lo hace con argumentos cristianos. Igual que Caín. Caín trajo una ofrenda a Jehová. El altar de Caín era para Jehová. La ofrenda era para Jehová. Caín se arrodilló ante Jehová y le dijo, oh Jehová, aquí está mi ofrenda. Igual que Abel. El problema de Caín no era que adoraba el sol ni que adoraba a Baal. Caín le trajo ofrenda a Jehová, pero Caín hizo un cambio. Caín quitó el cordero y puso frutas. Y Dios dijo, no, Caín, es que para que tú seas salvo, otro debe morir en tu lugar y ninguna fruta está muriendo allí. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Así que si el cordero muere en el altar, yo entenderé que tú aceptas a ese Salvador que yo voy a enviar. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Caín dijo, no, yo quiero poner frutas. Acéptale. O sea, Caín quería que Dios aceptara la adoración como él quería darle. Dios dijo, no, así no es. Así aceptó la de Abel, la de Caín, no, y terminó Caín levantándose y matando a Abel. Pues en el tiempo del fin el problema no es entre paganos y cristianos, es entre los mismos cristianos. Cristianos que adoran a Dios, que aman inclusive a Dios, pero quieren introducir cambios humanos en adoración a Dios. Así que igual que hacen los cambios, quitan, allá quitaron fue el cordero, acá quieren quitar el día del Señor y poner el otro día, que es voluntad humana. Y yo no entiendo si una religión quiere consagrarse a Dios y dedicarle a Dios un día como Dios manda en su palabra, ¿por qué pues no escoger el día que Dios puso? ¿Por qué tenemos que irnos a un día con argumentos y con cosas que, o sea, tú quieres dedicarle a Dios un día como Dios manda? Bueno, qué mejor día que el mismo día que Dios puso. Pero no, tiene que ser el día que yo pongo, no el tuyo, sino el mío. Ese era para los judíos, ese era para los tiempos de Moisés, que ese era el viejo pacto. Y yo no sé por qué están tan enfrascados en eso. Porque es que Roma quiere implantar su autoridad. Roma quiere implantar su autoridad. Por eso las piernas de hierro se terminan en los tobillos y comienzan los pies de barro, pero ese barro va mezclado con hierro. Es la única parte de la estatua donde el metal anterior traspasa los límites del siguiente, porque es que Roma traspasó los límites, aunque cayó el imperio, pero no la religión romana. Y antes la religión romana se mezcló con la cristiana, y por eso la iglesia, que había sido apostólica, comenzó a ser apostólica y romana. Así que se quiere imponer el venerable Día del Sol, que lo puso fue Constantino el 7 de marzo del 321. Yo te invito, querido amigo, que tomes la decisión, si tú quieres realmente adorar a Dios y entregarle tu vida a tu Salvador, porque el que te va a salvar no es un pastor de ninguna iglesia, ningún pontífice, ningún sacerdote, te va a salvar es Cristo, el que se subió a una cruz por ti, fue Jesús, ninguno de ellos. Así que solo en él hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo que dado a los hombres que vamos a ser salvos. Y el sábado, dice la Biblia que Jesús es el Señor del sábado. Bueno, entonces yo te animo a que escribas ahí en el chat tu deseo de bautizarte. Pedirle perdón, Señor, mis pecados los traigo a ti. La Biblia dice que por tu sangre son borrados mis pecados. Isaías 1:18 es una promesa maravillosa. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, en Jesús tienes el perdón, te bautizas, tu vida es puesta en blanco y una nueva oportunidad. Comienza de nuevo, pero esta vez guardando la santa palabra de Dios. ¿Está bien? Yo te animo para que nos unamos en oración. Y escribe allí tus datos. Si deseas estudiar la Biblia, si deseas que te contesten preguntas, si deseas bautizarte, escríbelo y comienza a caminar con Dios para que comiences a pelear las batallas pequeñas, para que cuando venga la batalla grande tengas la capacidad de vencer. Querido Dios que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por habernos permitido hoy una vez más el estudio de tu santa palabra. Ayúdanos no solamente a pertenecer a tu iglesia, sino también queremos pertenecer al remanente. El que queda después de múltiples pruebas, ese grupo que queda vencedor. Señor,
ponemos nuestra mente en tus manos. Queremos aceptar tu voluntad, tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a todos nuestros amigos que hoy están haciendo la decisión de entregar su vida a ti y de sellar su pacto contigo a través del bautismo. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos de la iglesia del Arca del Pacto. En tus manos los encomendamos, no solamente nosotros, sino nuestras familias. Imploramos estas bondades en el dulce nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, Alberto. Que así sea, que ese sello de Dios sea con nosotros y que pronto puedan acercarse al Señor. Bien, sabemos que a las 7 de la tarde tenemos un nuevo tema, que serán las 3 palabras de la eternidad. ¿Es así? 3 palabras de la eternidad. Muy bien, pues allí estaremos, queridos hermanos, que el Señor os bendiga y la paz de Dios con vosotros. Maranata. Cristo viene. Cristo viene, prepárate. Hasta luego.